Ya estamos con el primer invitado, me refiero a Gustavo González, secretario general de FUCMAN. Gracias por acompañarnos, un gusto enorme recibirlo acá en el programa. El gusto es mío, un gusto. Bueno, vamos a estar hablando de varios temas de actualidad, pero vamos a comenzar hablando de este documental en el marco del aniversario, ¿no? 40 años de esa juntada de firmas que marcó un hito, porque fueron más de 300.000 firmas en un solo día. ¿Vamos a repasar el hecho? Bueno, estábamos en el periodo del gobierno de facto, en noviembre del 83, el Consejo de Estado de aquel periodo aprueba lo que se llamó la Ley de Propiedad Horizontal, que era romper el corazón de la cooperativa, que es la propiedad colectiva que tenemos sobre las viviendas, y pasarnos a ser propietarios individuales. Frente a eso, se rompía el espíritu, le golpeaban, como dije, en el corazón de la cooperativa. Entonces allí comenzamos a discutir a ver qué hacíamos, porque sabíamos que el Consejo de Estado lo iba a aprobar. Efectivamente aprobaron la ley 15.501. Allá nos reunimos con el abogado Elio Sartú, que en ese tiempo era asesor del Centro Cooperativista Uruguayo. Le preguntamos qué hacíamos, porque eso no se resolvía solo con la movilización callejera. Y ahí surgió, que yo debo reconocer, me acordaba de alguna clase de educación cívica en el liceo, pero ahí nos explicó, pueden hacer un referéndum. ¿Y qué es un referéndum? Entonces, miren, es una idea un tanto alocada, porque en plena dictadura le van a pedir la credencial a la gente. Bueno, y empezamos a meternos más en el tema. Fuimos a la Corte Electoral, en aquel tiempo estaba de presidente Storace Arosa, me acuerdo de la dictadura, y nos solicitaban 500.000 firmas para hacer el referéndum. Bueno, ahí empezamos a trabajar. Obviamente que era una coyuntura muy particular. Estábamos ya saliendo prácticamente, bueno, pero estábamos en dictadura, ¿no? Sabés que estábamos en dictadura y además no nos olvidemos que mataron a Rolich a mediados del 84. ¿No? O sea que eso siguió. El miedo igual. El miedo seguía. Creo que se mantuvo incluso después de la Exactamente. Dictadura. Entonces, ahí organizamos, era tiempo de poca computadora. Entonces llamamos al sindicato postal, me acuerdo, porque nadie mejor que el cartero conoce la nomenclatura de la ciudad. Exacto. Hicimos calle por calle y fuimos ayudados también por el movimiento estudiantil de esa época y el movimiento sindical, porque estábamos en la intersocial. Y bueno, yo creo que se aprovechó muy bien una coyuntura, porque nosotros los cooperativistas y algunos interesados bien sabían de qué se trataba tratar de derogar esa ley. Pero mucha gente firmó porque FUCMAN era opositor a la dictadura. Entonces había que firmar contra la dictadura. Y por eso, en una coyuntura muy particular, logramos 330.000 firmas en un solo día. Nunca más se logró eso en un día. Bien, y a partir de eso es que logran finalmente... Claro, ahí la Concertación Nacional Programática, que estaban todos los partidos políticos, aprueban derogar, ni bien viniera la democracia, en forma lisa y llana, la ley de propiedad horizontal. Mencionaste al pasar ahí que manejaban la posibilidad de expresarse en las calles. ¿Qué tan viable era esa posibilidad? Algo que hoy lo vemos como algo más normal, pero en ese entonces, ¿qué tan factible era salir a la calle y...? Bueno, ustedes son muy jóvenes, pero bueno, ahí nuestro pueblo fue heroico. Es decir, recordemos que el 1 de mayo del 83 fueron más de 100.000 personas a las calles. Después tuvimos la Semana del Estudiante, ya la gente se animaba, los caceroleos, los apagones, nos concentrábamos en los barrios cientos de personas. Es decir, obviamente que había temor, había miedo, pero la situación, el alza de la movilización ya venía en crecimiento. Claro. ¿Este documental dónde está disponible? Es Pasos de Lucha, está disponible en FUCMAN, en la página web. Lo vamos a pasar ahora el 24 de marzo, el 24 de febrero, perdón, el sábado 24 en el Platense, y vamos a hacer una actividad para recordar ese día y también vamos a tener un espectáculo artístico porque es momento de siempre festejar a 40 años de esa jornada. Imagino que cuando empezaron a hacer el documental hubo mucho de revisión, de ver bien efectivamente qué fue lo que pasó. ¿Hubo algo que te haya sorprendido, de que no te acordabas, o algo en particular? Bueno, sabés que una gesta tan heroica como esa siempre trae recuerdos muy lindos. Sí. Por ejemplo, se recuerda allí que un policía quería firmar
pero le dijo a la chica que pasó por la barriada, pase adentro de la casa porque no quiero que me vean los vecinos, ¿no? Cosas así. Hubo una cantidad de... Claro que hubo que hacer memoria. Yo dije Pasos de Lucha, pero ese es otro documental. Este se llama 26 de febrero. 26 de febrero, perfecto. Ahí está. Y ahí se habla también con actores de aquella época. Tengan en cuenta que muchos actores de la sociedad civil también apoyaron a Fugban. El video recuerda además con mucha fotografía de la época. Fíjense que ese día tuvimos 160 puestos fijos en la ciudad de Montevideo donde la gente se podía acercar a firmar. Sí, sí. Había parroquias, clubes deportivos, ¿no fue? Extraordinario. Y todo eso se muestra en este documental. Hablando de recolección de firmas, obviamente no voy a dejar de preguntarle por esta recolección de firmas para la reforma de la seguridad social que ustedes están apoyando, ¿no? Primero, bueno, ¿cómo vienen? ¿Qué expectativas hay de que finalmente se alcancen las firmas? Bueno, yo no tengo ninguna duda que vamos a llegar a las firmas y lo vamos a pasar también. Porque creo que es una campaña que nada que ver tiene con la que hablamos, es otra coyuntura, otro momento, claro. Es muy austera, como dicen ahora los muchachos, muy plebeya, ¿no? Pero ha puesto nuevamente en la agenda pública un debate tan importante sobre la ley de reforma de la seguridad social. Un aspecto que yo quiero colocar y que me gustaría que el televidente tome nota, es que cuando se crean las AFAP en el país, digo esto porque hoy el ministro de Trabajo dijo que era una ilusión óptica esto. No sé qué quiso decir Mieres, pero yo le voy a decir a Mieres que yo recuerdo, como toda la población, que cuando surgen las AFAP se decía que era porque el Banco de Previsión Social estaba desfinanciado. A muchos años de eso sale esta ley porque el BPS está desfinanciado. Entonces ahí hay una conclusión lógica e inteligente. Las AFAP fracasaron. Sí, de todas maneras también han cambiado de repente las composiciones demográficas, ¿no? O sea, las cosas se han modificado en todos estos años. Sí, pero no resolvieron el problema. Y fíjense, sobre lo de la edad, ¿no? Hay un estudio realizado por la Universidad de la República que deja muy claro dos cosas. El problema de la edad es un problema filosófico, y lo quiero explicar. Cuando yo digo que hay que jubilarse a los 60 años, ¿no? Cuando nosotros planteamos 60 años, es porque creemos que los últimos años de la vida de los trabajadores y las trabajadoras tienen que gozarlos. La tecnología, el avance de la medicina, la vida que hoy tenemos más, según informes, no es así en todas las clases sociales, pero bueno, tomémoslo como cierto, ¿no? Bueno, es para disfrutar. Yo, por ejemplo, ustedes son muy jóvenes. Yo hasta los 50 años no tenía ni un dolor de cabeza. Después de los 50 años me acordé siempre de mi abuela que me decía, hoy tengo dolores. Y yo, que tengo 67 años, todos los días algo me duele. Al levantarme, o la muñeca, o el... Bueno, yo quiero disfrutar de ser abuelo. Quiero hacer, después de haber aportado 40 años y trabajado hasta los 60, hacer lo que no pude hacer como trabajador de repente. Hay mucha gente que le gusta el canto, hay gente que quiere hacer teatro. Entonces es un problema filosófico, porque además la ley plantea que ahora hay que ir a 65, pero no es lo último. Entonces yo el otro día decía, al final la gente va a terminar haciendo un acuerdo con alguna empresa mortuoria y nos vamos a llevar el cajón y jubilarnos. Me parece una barbaridad esto de que sigan aumentando la edad. Hay que disfrutar del ocio. Pero ¿está de acuerdo con que es necesario hacer una reforma en la seguridad social, ¿no? La primera reforma que hay que hacer es que los 1.320 millones de dólares, repito, 1.320 millones de dólares que se transfieren año a año de las AFAP, del BPS a las AFAP, vuelvan al BPS. Porque se está hablando, hoy por ejemplo se decía, y ya lo han dicho, y está bien que se diga, cuando uno tiene una visión distinta, que esto va a llevar al cadalso al país. Esto no se va a financiar. Bueno, yo le voy a decir... Que va a desfinanciar el sistema. Ahí está. Bueno, yo le voy a decir, el sistema ya se desfinanció con las AFAP, ¿no? Y si vuelven esos 1.320 millones de dólares, el estudio que nosotros tenemos realizado de lo que costaría volver a ello, serían aproximadamente 360 millones. Quiere decir que sobra dinero. Entonces que se discuta con luces altas, que se traigan cifras reales. Yo estoy dando las cifras
del Banco de Previsión Social que cualquier televidente lo puede ver en su página web. ¿Usted entiende que desde el Poder Ejecutivo, de quienes están del otro lado, no hay cifras claras respecto a esto? Por supuesto que no. Por supuesto que no, porque dicen, es un disparate lo que plantean. Bueno, pero digan por qué. Por ejemplo, hay que decirle a la gente que el 50% de los que cobran jubilación en AFAP, hoy salió denunciado, están cobrando un promedio de 11.000 pesos. Y la jubilación mínima de la caja del BPS es 18.400 hoy en día. Entonces, ¿cuál fue el negocio de los trabajadores? Fíjense que si usted quiere ponerse un taller mecánico, tiene que tener un capital, ¿no? Acá no. Acá le exigieron a los trabajadores menores de 40 años que ahorraran. Ahorro que no es cierto. Y voy a explicar por qué. Si usted ahorra en un banco a plazo fijo o lo que sea, usted sabe que hay un momento que lo puede retirar. Bueno, yo invito a todos los que están en la AFAP que hoy o mañana vayan a la AFAP y que retiren el dinero. No, no es un ahorro individual. Ahora, la solución es poner este tema en la Constitución, y se lo pregunto porque varios dirigentes políticos han mencionado este punto en particular, y si uno lo puede llevar si divide el sistema político, va a ir a los de derecha, a los de izquierda, y aparece dentro del Frente Amplio una discusión muy importante respecto a este punto en particular, incluso Mujica poniéndolo en duda de si este tema hay que llevarlo a la Constitución. ¿Ustedes qué responden a eso? ¿Hay que llevarlo a la Yo Constitución? les voy a responder lo siguiente, y tiene que ver con lo que tú me preguntaste. Nosotros creemos que hay que hacer una reforma de la seguridad social, y quiero ir a un debate nacional sobre una verdadera reforma, pero con algunos puntos claros. Y lo primero que me da seguridad es ponerlo en la Constitución. Por otra parte, hay cosas peores en la Constitución, en todo caso, si esto es malo. Fíjense que, por ejemplo, está la exoneración a toda la enseñanza privada del país en la Constitución. ¿Cuánto cuesta eso al Estado? De eso no dicen nada. No, seamos ecuánimes. Si esto no puede ir a la Constitución, revisemos toda la Constitución. Por otra parte, les voy a decir otra cosa. Es el único país, estamos en el libro Guinness, que nosotros, los trabajadores, ustedes, nosotros, aportamos más que las empresas. Es increíble. Entonces, cuando se dice que hay que recomponer el BPS, lo quieren hacer sobre las espaldas de nosotros. Claro, Por ejemplo, no cobran subsidios. algo que hay que preguntarle, ojalá tuviera un debate con ellos, pero habría que preguntarle, es cuántas exoneraciones hay de las empresas al BPS. Por ejemplo, la agroexportación está exonerada. No aporta nada. Y por otra parte les voy a decir otra cosa. Hablando de la Constitución, que tú me preguntaste. En ninguna parte de la Constitución dice que el BPS debe cubrirse solo con impuestos. También dice que puede aportarse de la Caja General del Estado. Y voy a decir otra cosa, y me parece importante. Estamos hablando de un derecho humano fundamental. El estudio de varios países de Europa ha demostrado que han aumentado los años, que la gente entre los 60 y los 65 años no consigue trabajo. Y eso lo sabe todo el mundo, porque a nadie que cumpla 64 años lo van a tomar en varios trabajos. Ahora, ¿les sorprendió que desde la fuerza del Frente Amplio haya sectores que no han apoyado esta juntada de firmas? Bueno, sorprenderme. Me hubiera gustado que todos los partidos políticos apoyaran esto, también el Frente Amplio. Pero todo el mundo tiene derecho a tener dudas al respecto, ¿no? Hay gente que hace algunos cálculos, nosotros tenemos esta visión. Pero además fue muy interesante que todo el Frente Amplio no aprobara. ¿Saben por qué? Porque yo ya estaba harto de la FUCBANFA y de la PITFA. Se acabó. Ahora el Frente Amplio, hay un sector muy importante que está a favor de esto, y sin embargo el movimiento social, con plena independencia política, salimos a juntar firmas. ¿Existen países en el mundo en el cual el Estado, la parte pública, financie 100% de la seguridad social? El 90%. 90%. Le voy a decir, de 30 países, nada más que 30 países tenían AFAP. Ojo, el 50% ya se borraron y volvieron al Estado. Eso pregúntenselo al oficialismo y van a ver que es cierto lo que estoy diciendo. De todas maneras, lo que está pasando con la seguridad social es algo que ocurre en el mundo entero. Todos se están teniendo que modificar, ¿no? Porque esto, como ya dijimos, ha aumentado la expectativa de vida. O sea, esto no es una cosa que sea innovadora de Uruguay, ¿no? Yo no digo
que se tenga que estudiar. Se tiene que estudiar. Ahora, no lo tenemos que pagar solo nosotros, que vuelva la plata al BPS. Y vuelvo a repetir, acá el problema es que están defendiendo al capital financiero de este país. Hacerse una FAP con el ahorro de la gente es vergonzoso. Por eso yo les ponía el caso del taller. Un tipo que quiere ponerse un taller, un canal de televisión, por ejemplo, tiene que poner capital de él para eso, ¿no? Estos no. Las AFAP se hicieron y después otra cosa. Le dijeron a la gente que iban a ser socios, que pregunten dónde invirtieron la plata, a ver si le dicen. La única que lo publica es la FAP República, las otras no publican nada de eso. Y le consultan a los accionistas, entre comillas, que supuestamente son los socios de las inversiones que van a hacer. Yo creo que cuando ustedes me preguntan, revisen lo que han votado, lo que han aprobado. Fíjense si habrá dificultades, que hoy llamaron al ministro de Trabajo al Parlamento para que les explique de vuelta la ley que ya aprobaron. Le voy a cambiar de tema y voy a hablar también de otra gran problemática que tenemos a nivel nacional, que es el tema de los asentamientos. Bien. Tenemos un plan Avanzar, que se está desarrollando. Obviamente que es una problemática que creo que excede a cualquier gobierno de turno, porque no se va a solucionar en Sin 4 duda. o 5 años, ¿no? Estamos hablando de inversiones, por lo que tengo entendido, de miles de millones de dólares, ¿no? Totalmente de acuerdo. El error, y yo espero que en esta campaña electoral no empiecen a prometer resolver los asentamientos en 5 años. Lo que tú decís es una gran verdad. El fenómeno de los asentamientos irregulares implica más trabajo que construir vivienda nueva. Y mucho dinero. Y además, un gran equipo del Estado que involucre más allá de la plata que se le dé. Sí, claro. Por lo tanto, este planteo de que los asentamientos irregulares pueden ser erradicados en un periodo de gobierno no es cierto. No es cierto. Lo segundo es que uno tiene que pensar por qué surgieron los asentamientos. Surgieron por la necesidad de vivienda de la gente, ¿no? Sí, claro. Te metías en un terreno, hacías con lo que podías. La gente en algún lado tiene que vivir, lamentablemente. Bueno, entonces, el gran cuello de botella que tiene nuestro país, que todos hablan del Fondo Nacional de Vivienda y no hay Fondo Nacional de Vivienda. Fíjense, hablan del Fondo Nacional de Vivienda y el Fondo Nacional de Vivienda desapareció. Y quiero recordar al ya fallecido ministro de Economía, Alejandro Achugarri, que tuvo la delicadeza de ir hasta la sede de Fútbol a decirnos: muchachos, tienen razón, los últimos 100 millones del Fondo Nacional de Vivienda se los llevó el agujero negro. Desde el 2002, Plan Nacional de Vivienda, creado en el año 68, era con el impuesto a los trabajadores y a las patronales. Y se hacía un fondo donde el gobierno que estuviera sabía qué flujo de dinero va. Bueno, eso no se reconstruyó más y ahora vivimos de partidas presupuestarias. Las partidas presupuestarias son escuálidas porque la vivienda tiene que competir con la salud, con la educación. Entonces, el problema está en que la oferta de vivienda para los sectores más modestos de la población hoy son las cooperativas de vivienda y algún otro programa. Pero se arrastra de años no tener el fondo. Entonces no hay inversión en vivienda y les voy a decir algo que es muy triste. Si no se logra constituir nuevamente un Fondo Nacional de Vivienda, los asentamientos irregulares van a crecer. Por otro lado, estamos absolutamente en contra de guetizar la pobreza. Hay que volver a tener barrios integrados. Yo nací en la República de Jacinto Vera, que era un barrio donde el hijo del contador jugaba al fútbol en la calle con el hijo del obrero de la construcción. Esto de poner a todos los pobres juntos es más pobreza. Entonces, hay que estudiarlo. El plan Avanzar. Hay una inversión de 400 millones, por lo que tengo entendido. Bueno, el subsecretario del actual Ministerio de Vivienda dijo que para resolver el problema de los asentamientos se necesitaban 2.000 millones de dólares. Era más o menos los cálculos que habíamos hecho nosotros y la gente de la Facultad de Arquitectura. Lo que le dieron fue los 200, ¿se acuerdan que le quitaron al Instituto de Colonización? Y 200 más. O sea que no se necesita ser muy inteligente para darse cuenta que el plan Avanzar, por más que avance, va a llegar a un 20% de los asentamientos irregulares. El tema es darle la continuidad en los gobiernos Exactamente, que vengan, ¿no? exactamente. Tiene que ser una política de Estado. Exacto. Cambio de ministro, Raúl Lozano al frente del Ministerio de Vivienda. ¿Cuál es el balance que hacen? Bueno, Después de toda la polémica con Irene Moreira, la entrega de vivienda. no, está bien.
Pero miren, el problema de Lozano o quien sea el ministro es el que yo decía hoy. Si no se tiene plata no se puede construir. Entonces ha hecho dibujos para poder hacer esto. Tienen lo de los asentamientos irregulares, pero se necesita mucho más dinero, ¿no? Nosotros conquistamos el 2% en este periodo para todas las cooperativas, lo cual fue muy importante, pero los préstamos se han atrasado. Tuvimos recortes presupuestarios, etcétera, pero obviamente que no tiene que ver con Lozano, ¿entienden lo que digo? Tiene que ver con que el Ministerio de Vivienda, para abatir las 70.000 unidades habitacionales de déficit que tenemos, tiene que tener mucho más presupuesto. Hay que hablar, pero hay una parte que tiene que ver con la instancia de negociación, de diálogo. Charla, no, nosotros no hemos tenido ningún problema. Con el Ministerio de Vivienda. Tenemos buenas relaciones, reuniones. En ese sentido no hemos tenido mayores dificultades. Es más, yo les diría que con el director actual nacional de Vivienda y con el que se había ido, el contador Cereta, nos reuníamos sin problema. ¿Y para el 2024 cómo lo proyecta o qué espera FUCBAN para este año? Bueno, para el 2024 va a haber mucho discurso en el país. Va a haber mucha campaña electoral. Yo desearía de que, por ejemplo, hay una ley que tendrían que apoyar un proyecto de ley que nosotros lo planteamos. Primero planteamos que afectando el 0,25 del impuesto al patrimonio, el Ministerio de Vivienda se haría de 330 millones de dólares por año. Lozano nos contestó que él, que es parte de la coalición de Compromiso País, no está de acuerdo en aumentar impuestos. Entonces le llevamos otro, le llevamos el impuesto a las transacciones inmobiliarias, que no está afectado a nada. Exacto. Entonces que podría ser perfectamente para vivienda. Eso está en el Parlamento, lo puso primero los senadores Andrade y Olesker y lo tomó toda la comisión. Hemos discutido con toda la comisión del Senado, hay buena perspectiva, ahora la palabra la tiene Lozano. Le sacamos el problema que decía del impuesto y ahora tenemos este otro que no está direccionado. Podría ser perfectamente direccionado para bien. Gustavo, tenemos que despedirlo. Bueno, muchísimas gracias y quedan todos invitados a ver el documental en la página de FUCBAN. Cómo no, y el sábado 24 los esperamos también a ustedes en el Platense, que vamos a estar con 2 espectáculos también de música como La Murga La Gran